la clase de literatura, política y derecho del día 12 de octubre del 2022. 12 de octubre que alguna vez se festejó como Día de la Raza, de la Hispanidad, ahora es día de... honestamente les digo, ya no sé de qué se trata. Sé que hay algo de las diversidades o de no sé qué otra historia, pero bueno, sigo pensando en clave de lo que era el 12 de octubre cuando hace siglo era niño y joven. Pero en fin, todo cambia. Hoy estaba previsto, como ustedes saben, el parcial que por razones y disposiciones de la UTA lo debimos cancelar. Parcial iba a ser presencial, va a ser presencial y lo hemos pasado para el día viernes. Espero que la UTA no extienda su medida de fuerza, porque como le decía a Diego antes de comenzar la clase, hace siglos se decía que el hombre propone y Dios dispone. Ahora es el hombre propone y la UTA dispone. Entonces, como la UTA ha dispuesto no vernos, no nos vemos sino a través de este sistema. Yo querría, en primer lugar, saber cómo estamos en el avance de las lecturas de textos. Disculpen que siempre insista sobre este punto. Diego ya me explicó qué está haciendo. No sé los demás cómo estamos, los escucho si tienen deseos de decir algo. No sé, Virginia, Hernán, Mariana. No, profe, nada más que ojalá que se levante el paro antes del viernes, así podemos tener el parcial, porque si no se empiezan a postergar todas las fechas y se complica más. ¿Y cómo andan sus lecturas de texto, Virginia? Creo que bien, profe, dándole un repaso nuevamente, aprovechando los días extra que tenemos para Bueno, volver a leer por ahí algunos puntos más. está leyendo, ¿qué ha Sí, leído ya? y estuve repasando todos los textos de la literatura y derecho Uh-huh. y, y los de poder. Estaba empezando de nuevo con los de poder. Uh-huh. ¿Qué texto ha elegido? El de Vestidas para un baile de nieve. Ajá. ¿Lo ha comenzado a leer? Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque ¿Hay me algo que parecía... le... ¿Sí? sí, ¿Le, disculpe, por ahí se me demora el internet y lo escucho después. le pareció que, Virginia? Me parecía muy interesante que se abordaba desde el punto de vista de las mujeres. Por Uh-huh. eso lo elegí. Cuando leí la sinopsis, digamos, de qué se trataba, me interesó por eso. Uh-huh. ¿Y le encontró razón al texto? ¿Al título, perdón, del texto? Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, es ingenioso el mecanismo, ¿no? Sí, 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 está bueno. Bueno, muy bien. Mariana, ¿cómo estamos de lecturas? Está en proceso de meditación, Mariana. Mientras Mariana medita, le preguntamos a Hernán. ¿Cómo andamos, Hernán? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Terminé de leer el Otoño del Patriarca, le mandé una reseña por mail, Ajá. más o menos de qué trataba la historia. Hemos comenzado el invierno entonces. Comenzó el invierno. Y también estuve leyendo, repasando El alcalde de Zalamea,
Ujú, Me llamó la atención que habla del honor, hace bastante hincapié en el honor, que es una palabra un poco devaluada hoy en día, o que no, no tiene un valor tan importante, ¿no? Y en la ujú, obra, en la reseña, en el texto que usted nos mandó o publicó ahí en el grupo de Facebook, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que hace bastante hincapié en eso, en el honor, en la palabra, en cosas que hoy en día, como usted verá, no se le da mucha importancia, ¿no? ujú, ujú. Bueno, ¿y eso qué le llamó la atención? Sí, me llamó la atención. Ujú, Porque habla mucho de los valores. Ahí hay una ofensa de una mujer, en el alcalde de Salamea, ¿no? ujú, Y por ahí, bueno, se habla de dinero, de posición social, pero también se hace mucho hincapié en el valor de la palabra y el honor, ¿no? ujú, ujú, Que si usted lo compara a esto, que es una obra que ya tiene bastantes años, compara con la actualidad, los valores que hoy en día están en la ujú, sociedad difieren bastante de lo que exalta la obra. ujú. Bueno, es interesante eso. Me hiciste acordar, creo que fue Ortega y Gasset, ahí me había ido a buscar el libro. Justamente hablaba de ese tema, el tema del honor. Estaba buscando acá en el índice a ver si lo encontraba. Porque este autor me acuerdo que en alguna oportunidad mencionaba la, la cuestión de cuál era el valor central en, en Europa, particularmente en España, eh, durante la Edad Media y principios de la época moderna, y es justamente la cuestión del honor, la valía del propio nombre, que era más importante que el dinero. Vos podés tener muchísimo dinero, poder económico, pero si no tenías el honor, en la escala social quedabas relegado. Vos podías ser un noble pobre con mayor valía social que un burgués rico. Y que justamente también es una de las principales razones de que muchos quisieran embarcarse al Nuevo Mundo, a la América recién descubierta, o ir a luchar en las fronteras contra los moros, porque justamente permitía obtener títulos nobiliarios o títulos honoríficos. Eh, y bueno, también explica también la cuestión de los duelos, el hecho de mancillar el honor de una persona era una ofensa tan grave que justificaba poner en riesgo la propia vida en un duelo, o el honor, en el caso de las mujeres, en lo que atañe a la sexualidad. Eh, de repente hay un montón de casos de lo que hoy llamaríamos un abuso sexual, pero que en ese entonces se veía más como una afrenta al honor que un ataque al cuerpo de la otra persona. Los Infantes de Carrión, Fuente Ovejuna, este tipo de obras donde, bueno, hay que ponerlas en contexto, ¿no? Lo más valioso es la valía del propio nombre o la reputación que el señorío sobre el propio cuerpo. Eh, a ver si estaba buscándolo por acá, no me acuerdo en qué parte estaba. Estaba en la rebelión de las masas. Creo que se llama Los escaparates mandan. Pero bueno, lo voy a seguir buscando. Eventualmente, si lo encuentro, te lo señalo porque me parece que te puede servir para el análisis. Sobre todo, por ejemplo, con la cuestión de los duelos. Hoy, por ejemplo, nos parecería extraño en nuestra cultura capitalista, donde es más importante el capital que el honor, que alguien te pida duelo. Lo ponemos hace 120 años atrás y rechazar la invitación al duelo te hubiera significado convertirte en un paria social.
A mí siempre me llamó la atención que el Código Penal, creo que uno de los delitos más extensos es el duelo, y es uno de los que nunca se ve en la facultad. ¿Por qué? Porque creo que se lo considera un delito muerto. Pero no deja de ser curioso lo detalladamente reglamentado que se encuentra ese delito en el Código Penal, que creo que está, si no me falla la memoria, casi inmediatamente después de lo que tiene que ver con homicidios y delitos contra la integridad sexual, más o menos para saber la escala de valor que tenía, ¿no? No sé, profe, si... Sí, efectivamente, esta observación que ha hecho Hernán y el comentario tuyo, Diego, sobre la significación del honor en la sociedad tradicional, diríamos, en España a lo largo del medioevo y comienzos de la modernidad, era un valor significativo, fundante, que da cuenta el teatro clásico, en este caso el alcalde de Zalamea, Calderón, Lope, Tirso de Molina, o sea, donde aparece esta significación, el valor del honor, el valor de la palabra, para traerlo, a ver, para correlacionar con nuestra época, ¿no? Si hay algo que se ha devaluado en época de devaluación, si uno preguntara ¿en qué se advierte la devaluación? Me parece que rápidamente alguien diría en el valor del signo monetario, la devaluación de la moneda, la inflación que viene minando prácticamente diariamente el valor del signo monetario. Pero hay una devaluación más significativa y más profunda a la que a veces no le atribuimos la debida importancia, y que es la devaluación de la palabra. Fíjense ustedes que en el ejercicio profesional al cual ustedes se van a enfrentar dentro de algún tiempo, hace muchas décadas, todavía funcionaba entre los colegas abogados el valor de la palabra. Por ejemplo, un colega le decía a otro que le había pedido un cierto tiempo, supongamos en un plazo, ¿me podría esperar, doctor? Le doy mi palabra, quédese tranquilo. Le doy mi palabra, quédese tranquilo. O en una negociación, no voy a iniciar una acción mientras estamos negociando. De nuevo, le doy mi palabra. ¿Podría devolver el expediente que se llevó? Le doy mi palabra que mañana lo tendrá en el casillero. En fin, era común le doy mi palabra. No había nada escrito, eso no tenía valor legal, los plazos corrían de acuerdo a la ley, etcétera, pero como estaba empeñada la palabra entre las partes, esto se respetaba y esto generaba un clima de confianza, aún entre los contendientes. Ustedes saben que todo proceso judicial implica un combate entre posiciones antagónicas, sujeto a reglas y demás. Pero
este ambiente de confianza, mi colega me dio la palabra que me quedo tranquilo. Me siento obligado a respetar la palabra dada. Esto que era muy habitual en el actual proceso, por un lado, de masificación en el ejercicio profesional, no somos cientos, somos miles de abogados, hay miles de funcionarios judiciales, hay miles de empleados. Entonces, en ese ambiente donde hay una importante despersonalización y en un ambiente cultural donde la palabra deja de tener valor. Está escrito, firmaste un contrato, bueno, entonces no vale. No, pero yo dije, no, pero si no se han tomado determinados recaudos, esa palabra se ha desvalorizado. Esto también lo advertimos en la vida política, con muchísima, con mucha frecuencia y también generando en la ciudadanía una especie de acostumbramiento a que nada de lo que se dice vale. Lo que se dijo ayer, hoy ya no es. Lo que se dijo a la mañana, a la tarde cambió. Aquella palabra empeñada, promesas preelectorales, discursos de campaña, anuncio de medidas de gobierno, no tienen demasiado valor o no tiene ningún valor. Y esta desvalorización de la palabra lleva a un clima de incertidumbre, a un clima de desconfianza, a un clima de falta de respeto. Es común a veces oír, no, pero eso es palabra de político. Eso es, si es palabra de político, no tiene ningún valor. Se dijo algo que no tiene significación un par de días después. Incluso ustedes son testigos a través de este uso tan intenso de las redes sociales, donde determinadas personas, funcionarios, incluso desempeñando las más altas magistraturas del Estado, dijeron cosas, prometieron, criticaron, afirmaron y muy poco tiempo después dijeron, hicieron, manifestaron lo totalmente contrario, que a su vez volvió a cambiar con el tiempo. Entonces, esta devaluación de la palabra es una de las características, yo diría, más negativas de la sociedad contemporánea. Esto naturalmente está conectado con el honor, porque un hombre de honor, una persona de honor, una mujer de honor, es fundamentalmente aquella que es capaz
de respetar la palabra empeñada. Y esta variación lleva a una descalificación de actitudes que son muy frecuentes. Yo recuerdo que en alguna oportunidad un obispo argentino, que fue obispo de Resistencia, Monseñor Carmelo Giaquinta, hablando de una serie de características de la sociedad argentina, recordaba que su padre, que era un inmigrante italiano de comienzos del siglo XX, decía con frecuencia algo que era muy común en la época. Utilizaba la expresión un hombre sin palabra, un uomo senza parola, decía un hombre sin palabra es lo peor que puede ocurrir. Y decirle a alguien que era una persona sin palabra era tal vez la mayor ofensa que se podía cometer. Bueno, un poco a partir de lo que nos dijo Hernán y el recuerdo de Diego, me surgieron estas reflexiones sobre cómo el sentido del honor se proyecta en esta devaluación de la palabra, tal vez como una de las características más negativas de la sociedad contemporánea. Bueno, veo que ha entrado Sofía, Elda. ¿Cómo andan? Bueno, le habíamos preguntado a Mariana, sigue en silencio. No sé si está conectada Mariana, ¿me escucha? Bueno, parece que no. La dejamos. Buen día, doctor. Yo voy a tener la cámara apagada porque como estaba el paro, fui a trabajar para que Muy me den bien. el día viernes Muy y bien, voy a tener la cámara apagada, ¿sabes? Pero voy a estar acá en clase. muy bien, Elda, muy bien. ¿Cómo va la lectura, Elda? Bien, doctor. Estoy preparada para el viernes. Muy bien, muy bien. Sofía, ¿qué está leyendo ahora? Profe, estoy leyendo ahora, tratando de buscar algún texto sobre el tema poder. Yo había hecho la actividad esa que usted había mandado, Sí. sobre el libro de las horas más oscuras, pero no sé si voy a hacer del mismo ahora, así que estoy viendo si lo cambio. Bueno. ¿Alcanzó a leer Las horas más oscuras? Sí, además ya había visto la película hace mucho, así que me reinteresó. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna consideración sobre ese texto que hizo? ¿Quisiera compartir con sus compañeros? No, la verdad que a mí me re gustó, o sea, me gusta mucho esa temática y ya había visto como muchas películas y series así parecidas, así que me gustó bastante. Y la película también está bastante buena por si alguien la quiere ver. Sofía, cuando usted dice me gustó la película, me gustó el libro, aún a fuerza de ser tal vez demasiado inquisitivo, ¿qué es lo que más le gustó o más le atrajo de esa lectura y de ver la película? O sea, a mí me gusta, digamos, todo lo que es el tema de historia. Entonces, como que me gustan las películas de esa forma, o sea, que cuentan hechos, digamos, que han pasado, y justo hablaba justo de la guerra, entonces como que, nada, estaba bueno, digamos, donde estaba situado históricamente, como que me gustan de ese estilo los libros. Y en este hombre, diríamos que ejercía el poder, que era primer ministro de Gran Bretaña, ¿qué característica le llamó más la atención en cuanto a ejercicio del poder, por ejemplo?
Bueno, me parece que, o sea, es re interesante también la figura porque al principio él como que Al principio es que, Sofía. Bueno, estamos con algún problema de conectividad. Bueno, cuando logre solucionarlo, volvemos a escucharla a Sofía. Bueno, me parece que se puede vincular con lo que veníamos hablando recién, ¿no? Me parece que Churchill tenía un muy, bueno, es un líder carismático, ¿no? Los líderes carismáticos me parece que el principal poder que tienen es su poder de palabra y credibilidad. La palabra de esos líderes carismáticos vale, la gente les cree. Ujú. Así que me parece que, bueno, retomando lo que decía Hernán, el tema del honor, me parece que en al menos estos personajes se mantiene. Si tomamos en cuenta que el honor y, el honor y la palabra son factores de poder. Me parece que depende del tipo de sociedad donde estemos, ¿no? Una sociedad donde tu credibilidad tiene poder para actuar sobre la realidad social, es una sociedad que efectivamente le va a dar una gran importancia al honor. En una sociedad donde el poder se manifiesta por la concentración que tengas de capital, el poder se manifiesta por cuántos ceros tenés en la cuenta bancaria, y bueno, el poder de la palabra no vale mucho. Pero me parece que si el pueblo inglés seguía lo que decía Churchill, no era tanto por su abolengo, sino por la credibilidad que tenía al hablar. Sus famosos discursos de solamente prometo sangre, sudor y lágrimas. Siempre me pregunté cómo hizo para ganar una, una elección prometiendo sangre, sudor y lágrimas. Hoy sería un fracaso absoluto en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde todo el mundo posa feliz y contento. ¿Quién va a salir a prometer? Solamente les prometo sangre, sudor y lágrimas. Este, Me parece que justamente en estos casos el poder de la palabra y la credibilidad se manifiestan en la honorabilidad. Terminó la guerra y después, bueno, le metieron una patada, lo rajaron y llamaron a otro. Pero también tiene que ver con el contexto que uno está viviendo, ¿no? Ujú, ujú. Churchill muchas veces tuvo grandes fracasos políticos y cuando el mundo entró en una vorágine de violencia incontrolable, bueno, parece ser que era el personaje necesario. Hasta, bueno, eh, antes de Churchill estaba el primer ministro Neil Chamberlain, que, bueno, con el paso del tiempo es muy difícil explicarlo, ¿no? Pero él creía que podía negociar con Hitler. Ujú. Hay una famosa entrevista que él mantiene, este primer ministro, con Hitler antes de la guerra, en la década del 30, donde básicamente hace una serie de concesiones políticas para intentar de evitar llegar a la guerra. Y hay una famosa fotografía que se puede ver por internet, donde el primer ministro regresa a Londres, baja del avión y tiene una copia del papel en la mano, lo levanta en alto a la prensa y dice: la paz de nuestro tiempo. Hemos conseguido la paz de nuestro tiempo. Porque ese acuerdo tenía todas las concesiones que le había hecho a Hitler con la esperanza de que no estallara la guerra. Creo que la guerra estalló menos de un año más tarde. Y la foto quedó en la historia como eh, que básicamente con esta clase de personajes no se puede negociar, no tienen credibilidad, no tienen... Su palabra no vale. La palabra de un Hitler no vale, no podés ir a negociar con esa clase de gente. Ahí es cuando entra Churchill, que la palabra de Churchill parece ser que sí valía, sí le creían, y lo que decía era
y lo voy a liquidar. Y cuando digo que lo voy a liquidar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para liquidarlo. No me voy a rendir nunca. Así que, ¿qué pasaría si se tratara de un político a quien la gente no le cree? ¿Te embanderarías detrás de un líder que va a luchar contra Hitler a quien no le crees por mucho dinero que tenga y muchos me gusta que tenga en Twitter o en Facebook o en las redes? Bueno, son tiempos distintos, me parece. No sé, Sí, pensaba en muy- el patriarca Hernán y en los líderes actuales. Donald Trump, pensaba, no sé, en Putin, ¿sí? Si vos tuvieras que vincular a un otoño del patriarca con los líderes actuales, no sé, ¿te surge alguna reflexión, te surge algún punto para considerarlo? Justamente también me acordaba recién de una obra que me hicieron leer en el secundario. Yo estuve en colegio humanista. Y habían hecho demasiado énfasis, me acuerdo hace bastante ya, de una obra que se llamaba El mío Cid. No sé si la conoce, profe, o si la conoce, Diego. El mío Cid, es famosa. Tiene el micrófono apagado, profe. Perdón, no te escuché, Hernán. ¿Cuál? Sí, que en el secundario Sí, nos habían hecho leer una obra, me acuerdo, esto fue hace un montón, que se sí. llamaba El cantar del mío Cid, me acuerdo que era el nombre. Ah, ajá, claro, sí. Que me acuerdo que el profesor en ese momento había hecho demasiado, teníamos un profesor de literatura que había hecho mucho énfasis en esa obra, que yo en ese momento, digo, cuando uno es adolescente no le da mucha importancia, pero ahora me estoy acordando, leyendo esta obra que está vinculada, que también trataba el tema del honor, ¿no? Así es, Que en así ese es. caso era porque lo habían acusado de, en realidad era como una especie de poema, me acuerdo que era como un destierro del Cid, esto creo que era en el Ujú, 1200, por ahí más o ujú, menos, si está bien lo que me acuerdo, ujú, y era por una acusación de robo, y también ujú, hablaba de deshonra, ¿no? Tenía que ver con el honor, justamente porque lo habían ujú, acusado de robo, ujú. el Cid. Y está bien, ahora que lo relaciono con el otoño del patriarca, va más o menos por la misma vía, ¿no? Por supuesto que son distintos motivos el honor. Ujú, De una forma es afectado el honor de una mujer y en este caso está afectado el honor por un robo. ujú, ujú. Y volviendo a lo que decía Diego, que me preguntó recién, si uno lo compara actualmente con los políticos actuales, no nos vamos a ir muy lejos, yo no quiero herir susceptibilidades, pero si lo compara lo comparamos con el presidente que tenemos nosotros actualmente, eh, que hace unos años las redes sociales hoy en día son un archivo, ¿no? Todo lo que uno dice queda guardado y en algún momento lo puede verificar. Que hace unos años decía que Nisman se había suicidado, iba a manifestaciones diciendo que Nisman se había suicidado, yo lo comparo actualmente y dice que a Nisman lo habían matado. Y uno lo compara actualmente y dice que Nisman se suicidó, ahí ya tenemos un claro ejemplo de que no se está respetando el valor de la palabra, no lo compara lo que opinaba hace unos años y radicalmente cambia de opinión y hoy en día dice otra cosa. Ujú, ujú. También, volviendo a lo que dice Diego, si uno lo compara a nivel mundial con Putin, Donald Trump y otros políticos de hoy en día, es complicado decir que los políticos tienen el valor de la palabra. No se puede comparar con Pero figuras vos de habías segunda. comentado la otra vez, porque te decía que lo que te llamaba la atención era la soledad del poder, Sí. que se veía reflejado en este personaje. Eh, por eso pensaba, bueno, yo creo que también te había comentado, bueno, para ejercer el poder tenés que estar solo. El poder es absoluto. Si lo tenés que compartir, no tenés poder. Eh, Bueno, entonces, Putin, ahí tenés un ejemplo de Putin, ahí sería el ejemplo claro de la soledad del poder, porque está totalmente solo y no tiene razonamiento, digamos, en las decisiones que toma. Es una persona que sí, está totalmente. porque si no razonas, tampoco te mantenés en el poder como se ha mantenido Putin a lo largo de todos estos Yo creo años. que él cree que está más allá de todo. Él cree, se siente totalmente omnipotente. No, no le importa, Ahora, digamos, por ejemplo, usa eh, civiles ahora para la guerra. Manda civiles porque, bueno, en Rusia todas las personas que tengan entre 30 y 60 años tienen que ir a la guerra. Y no les importa mandar gente. Ucrania, con lo poco que tiene, le está haciendo estragos a Rusia. Por supuesto que recibe una ayuda de la OTAN y de otros organismos de armamentos, todos intereses políticos, por supuesto, por medio, pero más allá de eso no tiene ningún tipo no sé si sería la palabra empatía, no sé si está bien usada, empatía por la vida de las personas. Si vos te pones a fijar eso ahí, o lo pones de ejemplo,
Sí, es un líder, vendría a ser como un Napoleón moderno, ¿no? Un Hitler moderno, pero no tiene ningún tipo de empatía por la vida de las personas, porque les manda indiscriminadamente a una muerte en muchos casos segura. Quisiera volver sobre dos cuestiones que acaba de plantear Hernán. Vuelvo atrás, mencionó este clásico español y universal, el poema del mío Cid. Hay en esta obra, entre tantas cosas, él mencionó el tema del destierro, algo que le suelo recordar a los alumnos de cuando doy derecho político, de cómo, de qué valor tenía el juramento, ¿no? Hay una escena que en realidad está ubicada en el atrio de la iglesia de Santa Gadea de Burgos, a donde el Cid va a prestar el juramento de lealtad al rey don Alfonso. Pero como se sospechaba que don Alfonso había participado en la muerte de su hermano, don Sancho, el Cid, que era el vasallo, le exige a don Alfonso que preste juramento de que no ha participado en la muerte de su hermano, porque si así hubiera sido, su poder era ilegítimo. Y don Alfonso jura frente al Cid que no ha participado de la muerte de su hermano. Y recién después, dice el poema, hincando su rodilla, prestará juramento de lealtad al rey, el Cid, ¿no? O sea, el valor de la palabra, el valor del juramento, el sentido del honor. La otra cosa que querría comentar a propósito de lo que señaló Hernán sobre un tema, por supuesto, que es discutido y discutible y no queremos tocar la sensibilidad de ninguno de los alumnos ni sus opiniones políticas y demás con respecto al hecho que menciono como en las redes sociales queda registrada afirmaciones que luego se contradicen con otras afirmaciones. Más allá del hecho que comentaste, Hernán, la gran pregunta que yo me hago, honestamente me lo pregunto y no tengo respuesta, es si tenemos la posibilidad tecnológica de contrastar lo que A dijo de B hace un año, una semana y luego cambió. Mi gran pregunta va por otro lado y tiene que ver con la sociedad. Si es visible la contradicción, se supone que habría una gran desacreditación de las personas que cambiaron su opinión y que se contradicen. Pero, y acá va mi pregunta, ¿es que la sociedad está anestesiada frente a estos cambios, a esta falta de respeto para con las palabras, o es que la sociedad a su vez le da muy poco valor a la palabra? Entonces, que alguien dijo A y después dice B, que alguien dijo blanco y después dice negro, y se le sigue teniendo en cuenta o no, como que no influye demasiado, es entonces
porque yo me pregunto, honestamente, no tengo respuesta, es que la sociedad le presta poca atención, poco respeto a ese valor de la palabra, porque si la tecnología, como vos señalabas, Hernán, nos permite confrontar claramente lo que Hernán dijo ayer y lo que Hernán dice hoy, para no poner el nombre de ningún funcionario, y bueno, ¿y qué piensa la gente de Hernán? Y bueno, no piensa nada, lo toma como un simple cambio de tiempo. A ver, ahí hay una figura metafórica. Bueno, sí, nos puede molestar un poco, pero bueno, el tiempo cambia, y bueno, y hay que aceptarlo como tal. No sé, yo me lo pregunto, y esto es una reflexión que me inspira lo que dijiste, Hernán, acerca de esto y de las redes sociales. No sé si soy claro o he oscurecido el panorama un poco más. No, es claro lo que usted dice. Es cierto también que los políticos salen de la sociedad. Muchas veces uno se queja por los políticos, por si son panqueques, por si no tienen palabras, pero uno después dice, los políticos salen de algún lado, salen de la sociedad, no es que nacen en una cuna de oro, bueno, en muchos casos nacen en una cuna de oro, pero de algún lado salen los políticos. Entonces el fiel reflejo a veces de lo que es la sociedad. Yo creo que la sociedad es un poco también pasiva con muchas cosas, no solamente con esto que usted menciona, pero también creo que es el fiel reflejo de cómo actúa la gente diariamente, ¿no? Usted ve hoy en día cómo se estafan, cómo hay falta de valores, falta de códigos. Son generaciones distintas, ¿no? Por supuesto, usted debe haber vivido el Cordobazo, de haber vivido revoluciones, y la sociedad era distinta, pregonaban otros valores. Había otras He vivido varias, pero la Revolución de Mayo no, Hernán. No, en este caso, pero me refiero a que la sociedad ha cambiado o evolucionado de una forma quizás para mal, no para bien. Porque si usted compara, yo comparo con las generaciones de mi abuelo o las generaciones anteriores, eran distintas las formas de ver, de pensar. Quizás en otras cosas sí hemos evolucionado para bien en algunos aspectos, ¿no? Pero yo creo que si uno pone la balanza en general, ha sido una evolución que no ha ido para bien. Algunas cosas quizás sí han cambiado, han mejorado, algunas cosas socialmente, pero otras como los valores y la forma de actuar hoy en día es como que es indiscriminado, o sea, yo hago la mía, hay mucho egoísmo, yo hago la mía y si... Sí, yo creo que cada época, Hernán, tiene tal vez uno de las cuestiones que nos puedan conmover más y a veces nos pueden, yo diría, hasta como envilecer y decir, bueno, pero ahora las cosas son así, antes fueron de otra manera, todo está perdido, nada de lo de hoy vale. Yo creo que tomar cada época con sus luces y sus sombras, para no demonizar el presente y tampoco para no idealizar el pasado. Creo que en muchas cosas ha habido progresos, pero también en muchas cosas ha habido retrocesos. Yo creo que no todo lo pasado es bueno y no todo lo presente es malo. Hay cuestiones en el pasado que fueron negativas y hay cuestiones en el presente que son positivas. O sea, no quedarnos con este esquema tan bipolar de un pasado bueno y un presente malo, una demonización del presente y una idealización del pasado, porque
es real que hubo actos heroicos y comprometidos en el pasado, pero también hubo miseria y traiciones, como las hay hoy. Yo creo que es cierto que a veces hay como un espíritu de época en el cual ciertas cuestiones se desvalorizan o se desprecian. Cuando uno las marca es para rescatarlas, no para quedarse en una actitud nostálgica. Eso era y ya no puede volver a ser. No, muchas cosas que eran pueden volver a ser. Pueden volver a ser. La palabra se ha devaluado, pero se puede y se debe recuperar el valor de la palabra. Yo creo que es posible, ¿sí? Sí, yo quería proponer dos lecturas que me parece que tienen que ver con esto y un punto de vista después de leerlo, porque hay una cosita en la que yo disiento. Concuerdo en lo demás, pero hay un punto que me parece que va por otro lado. Bueno, hay un poema de Jorge Manrique, ¿sí? Poeta español, siglo XV. O sea, estamos hablando de alguien de hace 500 años atrás, que escribe las coplas para la muerte de su padre, ¿sí? Básicamente, el verso dice lo siguiente: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se ¿Cómo viene se viene la muerte? tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero si vemos lo presente, como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues todo lo que ha de pasar, por tal manera, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos y derechos hacia acabar y consumir. Bueno, aquí el autor básicamente, por un lado, tiene esta visión idealizada del pasado, como que todo tiempo pasado fue mejor, y que la vida básicamente es como un río que fluye hacia la mar, que es el morir. Es un recurso bastante tópico, bastante empleado en la literatura, considerar el mar como símbolo de la muerte. Básicamente la vida de cada individuo es como un río que tiene un solo curso hacia abajo hasta terminar en esa nada que es el mar. Pero me parece que es uno de los poetas de lengua hispana que ha reflejado esta nostalgia por el tiempo pasado, que siempre fue mejor. El otro fragmento es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Esto es mediados del siglo XIX. Y el primer párrafo con el que se inicia el libro dice lo siguiente: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. El autor, bueno, escribe esto en el siglo XIX, pero se está refiriendo a las vísperas de la Revolución Francesa. Pero bueno, les aseguro que en inglés suena mucho mejor. Es mucho más sonoro. Pero básicamente dice, íbamos todos camino al cielo, íbamos todos camino en dirección opuesta. No dice el infierno.
Esta cuestión me parece de la nostalgia por considerar que todo tiempo pasado fue mejor y que la época actual que vivimos se parece mucho también a la vez en lo negativo, ¿no? A épocas pretéritas. Me parece que, bueno, tiene una consecuencia interesante. Si consideramos que el pasado es mejor que el presente, quiere decir que hoy estamos mejor que mañana. Es bastante desalentador, ¿no? A veces a mí me preguntan, ¿cómo andas? Y peor que ayer, pero mejor que mañana. Es como una constante decrepitud hacia abajo. Recordemos que, bueno, si consideramos que todo tiempo pasado fue mejor, no habla muy bien del presente que tenemos y mucho menos del futuro que nos espera. Por lo tanto, creo que ocurre algo distinto. No digo que sea mejor, sino que es distinto y que, bueno, puede ser un poco inquietante también. Que usted se preguntaba, profe, ¿cómo puede ser que si nadie resiste un archivo, nadie pierda su honorabilidad? ¿Cómo puede ser que teniendo registros que se extienden durante años y que hoy todo está grabado, de repente una persona pueda sostener blanco y negro al mismo tiempo y nadie se escandalice? Porque me parece que vivimos en un estado de presente permanente. No hay una prolongación hacia el pasado o hacia el futuro. Es un presente constante, un presente donde no hay memoria, evidentemente. Cuando uno vive en el instante presente, no hay memoria y no hay proyección. La memoria es para el pasado, la proyección es para el futuro. Pero nuestra cultura, nuestra sociedad, lo que nos dice es, hay que vivir el momento presente, tenés que vivir ahora, olvídate, ¿para qué complicarse la vida con el futuro? El futuro que nos espera es una porquería, y el pasado mejor ni lo veamos. ¿Por qué? Porque, bueno, te vas a largar a llorar si te pones a pensar en que todo tiempo pasado fue mejor. Ni todo tiempo pasado fue mejor, ni el futuro que nos espera es muy, muy alegre. Pero esta cuestión de decir, bueno, la solución que nos queda es vivir en un estado permanente de presente, donde lo que existe es lo que existe hoy, ahora, enfrente tuyo, y la consecuencia que tiene es que no tengas memoria. Todo es una novedad, todo es nuevo, todos los días la misma idiotez que ves es nueva. De repente vemos declaraciones de políticos y demás, o de nuestros propios conocidos, que evidentemente todo el mundo puede cambiar de idea, puede cambiar de opinión, pero si nos atenemos a nuestra cultura que se supone está basada en el razonamiento, uno cambia de idea, es una cuestión de razonamiento, pero no es nuestro caso. Creo que todos estamos cambiando de idea aquí por sentimientos, por pasiones, por la doxa platónica. No nos interesa saber si el otro tiene razón para cambiar de idea, nos interesa saber cuántos me gusta tiene para saber por qué cambió de idea. Ese presente que nos absorbe justamente impide que uno compare con lo ocurrido antes o con lo posterior. Lo único que vale es el ahora. Y si uno se pone a hacer registros del pasado, y bueno, tendrás un impacto durante un ratito, pero me parece que no va a durar mucho. Hasta hace unas cuantas décadas atrás, lo que realmente impactaba en la vida cotidiana era el titular de una noticia en un diario. Hoy lo que impacta es 140 caracteres en la virtualidad. Y eso dura, ¿cuánto? 24 horas. Mañana nadie se acuerda. ¿Vos te acordás lo que publicaron tus amigos en Facebook hace 15 días atrás? No, creo que ninguno de nosotros se acuerda. Por ahí nos acordaremos de alguna afrenta, alguna estupidez, pero no de las partes positivas. De repente, ¿cuánta gente se puede poner a escribir algo razonado, fundado en las redes? Y nadie lo lee. Y tiene más peso una foto, una imagen.
y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión de no hay pasado, no hay futuro. Lo único que realmente existe es el presente. Y si lo que existe es el presente, entonces no tiene ningún sentido que lleves memoria, archivo, registro o proyección al futuro. No tiene valor. Así que bueno, sé que no es muy optimista lo que planteo, pero más o menos puede dar una explicación de por qué nos importa tan poco lo que la gente dice. Es posible que no sea optimista, Diego. Me parece que tu diagnosis sobre esta sociedad que sobrevalora el presente, que omite el pasado y no mira el futuro, no sea algo muy alentador. Ahora bien, me parece que para tratar de ser reflexivo, podríamos decir, o yo me digo para mí mismo, lo siguiente. El ser humano vive en el presente, viene de un pasado personal y colectivo, y va hacia un futuro muchas veces desconocido. Y esta tensión entre el presente que vivimos, el pasado del que venimos y el futuro que aspiramos, es una tensión que no podemos perder, que no podemos olvidar y que debemos cultivar. Por eso es importante recordar, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, de dónde venimos. Mirar al pasado, mirar todo el pasado. De nuevo digo, con luces y sombras, porque nos guste o no nos guste, ese es nuestro pasado personal, familiar, social, colectivo. Y el futuro, que es algo que en cierta medida lo construimos de una manera personal y colectiva. Es decir, el futuro no es inevitable. Alguien dijo, estamos condenados a. No estamos condenados ni al éxito ni al fracaso. El futuro se construye y esa construcción no es segura, depende de muchas variables, en parte depende de nosotros. Somos, algo que hoy la ecología ha puesto sobre el tapete. Somos responsables del futuro del planeta. Es decir, lo que ocurra en años, en siglos, no será porque sí, será por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Y esto me parece que da sentido a la vida, tanto personal como colectiva. Es real lo que decías, Diego, que nadie recuerda mucho lo que le pusieron en el Facebook o en Instagram o en alguna de las redes. Pero me parece que la memoria en serio, la historia en grande, que ubica de dónde venimos, es muy importante, porque tal vez una de las cosas que sean más negativas hoy es olvidar ese de dónde venimos, creer que con nosotros se inicia la historia, y no es así. Venimos de un pasado, repito, con luces y sombras. Esto me parece que se da
en el plano personal, en el plano institucional, que es muy importante tener memoria de lo que hemos hecho, de dónde venimos con luces y sombras, porque eso también muestra la posibilidad de superarnos, la posibilidad de no estancarnos, la posibilidad de decir que nada es inevitable. No es inevitable la miseria, pero tampoco es inevitable la grandeza, la prosperidad, la abundancia. Depende de lo que hagamos. Me parece, ¿no? Tal vez sea... alguno me diría, bueno, sí, pero esa es una reflexión un poco utópica. Puede ser. ¿Mm? A mí en lo No, personal me ayuda a disculpe. vivir. Sí, Alicia. Sí, yo lo que pensaba que, o sea, tiene razón todo lo que dijo Diego y lo que usted estaba diciendo. También que en todas las épocas ha habido tradiciones, como usted decía, como un poema me estaba acordando de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice, eh, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. O sea, en todas las épocas también, Alfonsín Storni y Horacio Quiroga, esos dos últimos se suicidaron, también eran idealistas. O sea, en todas las épocas hubo gente idealista o gente que sufrió, pasaron todas cosas. Lo que pasa es que antes, como usted dice, existía más la palabra, pero todo va evolucionando y también el tema político está todo enmarañado, por ejemplo, que no hay nadie que sea totalmente radical ni totalmente peronista. Entonces, por ahí la gente, por una cuestión de poder, se alía con uno y con otro. No es solo la grieta, sino que viene eso de años que ha ido cambiando. Y la gente por ahí vota en contra no vota a un candidato, sino que dice, a ver, para que no gane tal. Eso es lo que yo veo cuando he trabajado en encuestadores. Dice, votemos para que no gane tal, y no votan realmente lo que quieren votar. Y y así está toda la sociedad, como que tratan de cada uno de hacer la suya. En la Facultad de Derecho veo mucha competencia entre los alumnos. Hay gente buena y mala, pero como que están todos tratando de competir en el otro, a ver cómo... No piense que cada uno va a ser un buen abogado y tratar de compartir con otros, sino en la mayoría de los casos están compitiendo a ver cuál le pasa por encima al otro. Nosotros acá somos más idealistas, digamos, por el tema de literatura, se nota, por lo que hablamos, pero hay gente que está en otra dimensión y que cree que todo es el poder, como si toda la vida fuera así. Ni la juventud es eterna, ni el poder, y lo que la persona brilla hoy, el día de mañana ya está. Eso es lo que pienso. Bueno, esto que usted acaba de decir, Alicia, me lleva, tal vez excediéndonos un poco del contenido de la materia propiamente dicho, a lo que es el sentido del ejercicio de la profesión abogadil. Siempre les he dicho a mis alumnos, lo he escrito y he tratado de practicarlo en mi ejercicio profesional que lleva ya más de medio siglo, que es, diríamos, el éxito de un abogado. A ver, muchas veces se nos dice, bueno, ser un buen abogado es ser famoso, ser un buen abogado es tener una fortuna, hacerse rico. Ser abogado es ser respetado, citado por sus pares. Y me parece que lo más importante de nuestro ejercicio profesional es el sentido del servicio, la profesión como servicio. Entonces, yo siempre digo, y cada uno lo deberá responder en silencio, es importante que cuando ustedes comiencen a ejercer la profesión, piensen si
esa profesión está sirviendo a los demás, comenzando por aquellos que menos tienen o más alejados están de la posibilidad de recibir un adecuado servicio de justicia. Cada uno sabrá cómo podrá poner su profesión al servicio de los demás. Pero lo único que queda, eso se los aseguro, con el paso de los años, no es la fama, que siempre es transitoria, el dinero, que a veces está y la mayor parte de las veces no está, y a veces está en mucho y desaparece rápidamente. Todo eso pasa, todo eso es muy poco duradero. Lo que dura es en lo que hayamos podido servir a los demás y cómo nuestra profesión haya ayudado a alcanzar la justicia, alcanzar la equidad, a poder resolver las situaciones de los que menos podrían tener si no hubieran tenido nuestra intervención y nuestra ayuda. ¿Dónde queda registrado eso? En ninguna parte. Queda registrado en el único lugar a donde no se puede borrar, en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Esto pueden parecer palabras, pero les aseguro que es una sentida reflexión de haber ejercido y seguir ejerciendo la profesión abogadil por bastantes años, más que medio siglo. Bueno, no sé qué otra observación querrían hacer ustedes en cuanto a lo que estamos viendo, las lecturas que estamos haciendo en torno a los temas ejes que hemos ido poniendo. Yo les sigo insistiendo que relacionen, que piensen, que busquen en los textos no solamente lo que el texto les dice, les sugiere, lo que los hace pensar. Si algo queremos en esta materia, literatura, política y derecho, es que a partir de textos literarios actuales, clásicos, de novelas, de ensayo, hemos agregado obras cinematográficas, lo que les permita a ustedes pensar, reflexionar en torno a el derecho, en torno a la política, que es en definitiva en torno a la vida común. Y una expresión que hemos utilizado varias veces, ¿no? Un clásico. Diego citó al inolvidable Jorge Manrique en aquellas sentidas coplas por la muerte de su padre, o Hernán en esta maravilla de la lengua española que fue el Cantar del Mío Cid, o seguramente lo que lo podremos escuchar a un profesor que hemos invitado para que nos hable del Quijote, el derecho y la justicia.
esa llamada literatura clásica. Esta palabra clásica, esto es un clásico. ¿Qué es un clásico? Aquel que siempre tiene algo que decirnos. Fíjense ustedes que, bueno, Dickens en el comienzos del 19, o promediando el 19, Manrique en el siglo XV, en el siglo XII o XIII, el poema del mío Cid, hoy nos dicen algo, nos dicen mucho. Ese es un clásico. Por eso es importante este tipo de lecturas, este tipo de autores. Son para hoy, fueron para ayer, serán para siempre. Bueno, escucho si hay alguna otra observación o comentario que ustedes quieran hacer. Sí, solamente quería... No se engañe nadie, no pensando que ha de durar, nos va poniendo Diego. Sí, el fragmentito justamente de esa copla, y bueno, cómo de alguna manera uno puede leer eso pensando en las redes sociales. No va a durar. Bueno, Diego, esto me lleva a otra pequeña reflexión. Hoy estamos de alguna manera atrapados en las redes sociales. Hay una mirada, yo diría, de fascinación por miles o millones de personas en las redes sociales, pero también hay una mirada bastante crítica y desalentadora acerca de las redes sociales. Yo diariamente pienso sobre esto y digo, bueno, las redes son instrumentos, son indudablemente un instrumento que puede facilitar la comunicación. De hecho, nosotros estamos utilizando una red, Facebook, estamos utilizando WhatsApp, estamos utilizando correo para poder estudiar, para poder comunicarnos, para poder leer, para poder pensar en común. Pero también es cierto que pueden servir para la idiotización, para la vulgarización y para lo intrascendente. Yo creo que es un instrumento, depende de cómo lo usemos. Tengamos conciencia de los límites, tengamos conciencia de que millones de likes, de que cientos de miles de seguidores que convierten a estos don nadie o doñas nadie en influencer y otras cosas, pasarán. Y cuando uno ve ciertos personajes, uno dice, bueno, a Dios gracias que pasen, y que pasen pronto. En fin, es un poco ambivalente todo esto. A Diego no le gustan mucho las redes, ¿no es verdad? No es tanto por las redes, porque me acuerdo que este debate también ocurrió con la televisión. La televisión idiotiza. Bueno, con las cruzadas nadie veía televisión. O sea, la cuestión de ser un idiota es un clásico también. Me parece que, como dijo usted, es un instrumento, ¿no? Un bisturí bien usado salva vidas, un bisturí mal usado las mata. Resulta que, bueno, la propagación de
del odio, de la idiotez, del prejuicio, de la estulticia. Puede ser por vía virtual, puede ser por un bonito libro con encuadernación en cuero y letra dorada. Yo me acuerdo que en una oportunidad un amigo me dice, estoy interesado en leer la teoría de la relatividad especial de Einstein. Entonces, fui, la compré y se la regalo. Y creo que tenía un ejemplar del libro Mi lucha de Hitler, un libraco de este tamaño, y cuando le doy el libro a mi amigo, él esperaba el libro grande. Me dice, no puede ser, ¿cómo puede ser que Einstein haya escrito tan poco? Y porque, o sea, lo que dice le alcanzan 120 páginas para decirlo. Son 120 páginas bastante complicadas. Este otro tarado necesitó escribir este mamotreto para poder engañar, para poder manipular, para poder decir vilezas. No creas que porque uno es más largo, el otro es más cortito, o uno es más encuadernado, va a decir la verdad. Y creo que con las redes pasa lo mismo. Se pueden utilizar positivamente, pero no sé, qué sé yo, me parece que es medio excepcional. Se usa más para vivir en este estado, como decía recién, de presente continuo y sin analizar demasiado qué es lo que ocurre. No sé si han visto todos esta película Matrix. Bueno, me parece una escena muy interesante que es cuando le dice, bueno, acá tenés píldora azul, píldora roja. Te tomás la píldora roja, seguís viviendo como estás, en esta ilusión que puede llegar a ser bastante reconfortante, o te tomás la píldora azul y andás a ver dónde te levantas. Bueno, me parece que todos los días nos dan a elegir esa pildorita. Creo que preferimos la comodidad que la incomodidad de ponerse a ver lo que ocurre. Lo digo porque noto que muchas veces aparece un patrón frecuente. Qué pena la grieta, qué pena la disparidad que existe. Y yo digo lo contrario. Yo digo, bueno, qué pena la homogeneidad. La cuestión de que, bueno, todos pensemos lo mismo y todos compartamos lo mismo, parece más propio del régimen totalitario. El problema no es la diferencia, el problema es el intento de aniquilación diferente. Y me parece que estamos en un contexto donde no tenemos mucha tolerancia a lo distinto, a aquello que nos angustie, porque lo distinto angustia. Pero vamos más para el lado de, bueno, si me angustia, lo elimino. Las redes tienen esta cuestión interesante de decir, bueno, esto no me gusta, lo bloqueo, lo elimino, lo borro. Porque paradójicamente las redes no tienen la opción no me gusta. Las redes tienen la opción me gusta, me entretiene, me interesa, pero la opción me parece un asco, no está. Entonces vamos todos en carriles ya predeterminados de cómo tenés que expresarte. Yo creo que nunca a lo largo de nuestra historia hemos tenido homogeneidad de decir, bueno, somos todos unitarios, somos todos federales, somos todos peronistas, somos todos radicales, somos todos españoles, somos todos indígenas, somos todos altos, somos todos bajos. Es un lío bárbaro. El problema es tratar de ver si podemos convivir sin matarnos. De repente, Alicia, pensaba en esto que decías vos, bueno, voto en contra de... Y eso es una lógica muy común. Definirse a uno mismo por negación. No por afirmación, sino por negación. Yo no soy peronista. Yo no soy corrupto. Yo no soy nazi. Bueno, pero ¿qué corno sos? Porque no me estás diciendo lo que sos. Esta cuestión de definirse a sí mismo por negación me parece
vacío. Justamente esta cuestión de decir, yo soy antipolítica. Bueno, pero eso no dice que sos. Paradójicamente, necesitas la presencia del que se ve a sí mismo como alguien para poder afirmarte a vos mismo por vía de la negación. Si no existiera la gente que dice yo soy esto, ¿sí? Yo apoyo esto, yo creo en esto, yo sigo esto, vos como anti desapareces porque no tenés con qué contrastarte. Me parece que es mucho más enriquecedor la afirmación que la negación. La negación es necesaria, como un movimiento dialéctico, ¿no? Uno afirma, el otro niega, bueno, tenemos la síntesis. Pero me parece que, bueno, estamos muy focalizados en la negación. No soy esto, soy anti. Y lamentablemente, si uno se pone a ver un poquito cómo es la historia, todos estos anti, soy antipolítica, soy anti esto, soy anti lo demás allá, termina con una juventud hitleriana, un camisa negra, una triple A, que termina con un tarado con una ametralladora. De nuevo, no soy el alma de la fiesta, no esperen mucho de un futuro mejor, pero bueno, alguna esperanza puede haber dando vuelta por ahí en la caja de Pandora. Se me ocurre una última reflexión con la que voy a cerrar la clase de hoy, escuchando lo que ustedes han ido aportando, lo que decía Alicia, lo que dijo Hernán, lo que dijo Diego. ¿Cómo es posible construir en la diferencia algo común? El ejemplo que les voy a dar tiene que ver con algo que ustedes han estudiado, es la Constitución de la provincia de Córdoba. Yo tuve oportunidad de ser constituyente en aquel proceso del año 87, en el cual se reformó totalmente la antigua Constitución de los años 20 y se sancionó la nueva Constitución de la provincia de Córdoba, que luego tuvo una pequeña reforma años después. En aquel contexto, por la decisión, éramos 72 los constituyentes, era ninguno de los grupos políticos que participó en aquella elección tuvo mayoría absoluta. Y las distintas versiones políticas que fuimos constituyentes en aquel proceso acordamos en un reglamento para el funcionamiento en que todas las disposiciones se sancionaban por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Constituyente. Pero la cuestión es que ninguno de los grupos tenía mayoría absoluta. Entonces, estábamos obligados a transar en el buen sentido, acordar, encontrar fórmulas comunes para que se produjera algo que fue un proceso que se dio en la Constitución española del año 76 vigente, la actual Constitución española, en la cual el resultado no conformó totalmente a ninguno de los grupos. Ni los monárquicos se sintieron totalmente representados, ni los liberales, ni los socialistas, ni los comunistas, como en esta Constitución de Córdoba, que ni radicales, ni liberales, ni peronistas, ni demócratas cristianos nos sentíamos totalmente representados en lo que acordábamos, pero todos sentíamos que en parte era nuestra y
Esto obligó a un ejercicio de transacción, en el buen sentido, de acuerdo, de oír las razones de los otros sin dejar de dar nuestras razones. Y eso quedó plasmado en el texto constitucional. Recuerdo esto porque me parece que sí es posible lograr en el plano institucional, en el plano de la convivencia política, esos acuerdos que no eliminan las diferencias, no nos igualan, no nos homogeneizan en el peor de los sentidos, que seamos un rebaño pensante, todo blanco, todo negro, todo azul, todo rojo. Yo creo que eso es posible. Recuerdo esto porque fue una oportunidad en que me tocó llevar a la práctica esta búsqueda de encontrar razones en las razones de los otros y dar mis razones a quienes no compartían mi visión en muchos planos y poder construir una obra común como es el texto de la Constitución de la provincia. Yo creo que la vida política en su mejor sentido es esto. Coincido con Diego que no hay que asustarse de las diferencias, que no hay que buscar rápidas homogeneidades, que siempre habrá conflicto, lo cual no es lo mismo que buscar el conflicto por el conflicto o el conflicto para acrecentar el poder, que es una de las maneras más negativas de utilizar el conflicto. Los conflictos existen, no hay que negarlos, tampoco hay que maximizarlos, hay que encontrar puntos comunes y respetar las diferencias y saber convivir en la pluralidad. ¿Eso es posible? Creo que es posible. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Vale la pena intentarlo? Vale la pena intentarlo. Es lo que pienso. Perdón que traje a colación este recuerdo personal, pero que se vuelca en una obra institucional que ustedes conocen, que es la Constitución de nuestra provincia. Bien, ¿hay algún otro comentario? Voy a concluir la clase en el día de hoy y nos vamos a ver presencialmente, UTA mediante, el día viernes, en la misma hora de siempre, en el aula 31. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. Bueno, profe. Profe, muchas Nos vemos gracias. el viernes. Gracias.